Buenas noches, mi nombre es Adrián González. El tema que voy a tratar es la ciencia, sus métodos y en particular el método experimental. Respecto a las particularidades de las disciplinas científicas y no científicas, es decir, qué podemos considerar como algo científico y qué podemos considerar como algo que no sea científico, yo me inclino a lo que precisa Michel Foucault. Michel Foucault fue un estructuralista, psicoanalista del siglo pasado. Él justificaba el psicoanálisis incluso como una ciencia. Él decía que para que una disciplina sea considerada como ciencia únicamente debe de cumplir dos condiciones muy amplias, bastante generales. Las primeras es que tenga un lenguaje propio y la segunda es que tenga un objeto bien delimitado de estudio. En ese sentido, la psicología, el psicoanálisis, la sociología, en fin, muchísimas ciencias ya aceptadas a nivel general por el ámbito académico lo son. Sin embargo, fuera de las disciplinas científicas también podemos encontrar otras disciplinas de conocimiento, como son la filosofía y la metafísica. A diferencia de la metafísica, la filosofía tiene principios lógicos, por lo que se entiende que los postulados que ésta crea son más analíticos, objetivos incluso, que los de la metafísica. Ahora bien, entrando en materia de explicar el método científico, vamos a retomar lo que dice Mario Bunge en el año 2000 al señalar que es un método. Según Mario Bunge, un método es un procedimiento para tratar un conjunto de problemas. Cada clase de problemas requiere un conjunto de métodos o técnicas especiales. Yo estoy eligiendo esta definición de los métodos, incluso del método científico, para desmitificar el hecho de que exista un solo método científico. Más bien, siguiendo a Bunge, existen muchos métodos científicos, tantos métodos como ciencias utilizan simultáneamente dichos métodos. Uno de esos métodos es el método experimental que más adelante vamos a hablar y que fue una de las razones de esta charla. Pues bien, siguiendo con la desmitificación de que solo existe un método científico, y más bien con la afirmación de que existen tantos métodos científicos como disciplinas científicas hay, vamos a hacer un pequeño recorrido histórico para explicar los diferentes métodos científicos aceptados muy generalmente de tiempo atrás. Como pueden ver en la diapositiva, René Descartes ideó el método racionalista o deductivo. Francis Bacon ideó el empirismo o el método inductivo. Galileo el positivismo. El método experimental proviene de él, de Galileo Galilei. Más adelante o conjuntamente en la misma época de Galileo Galilei, Emmanuel Kant eh, innovó el método del racionalismo crítico, que fue una simbiosis entre el racionalismo y el empirismo. Karl Marx utilizó el método del materialismo dialéctico, como son los psicólogos rusos, por ejemplo, utilizaron este tipo de métodos. Popper y Mario Bunge son neopositivistas lógicos, es decir, son una continuación de la metodología que ideó Galileo Galilei y que en esta filosofía de Karl Popper y de Mario Bunge, se encuentra el método experimental que más adelante vamos a hablar. Bueno, como neopositivistas innovaron la idea de que para que una disciplina sea científica necesitaba la falsación como criterio para discernir la verdad o la falsedad de las proposiciones axiomáticas. Y más adelante Thomas Kuhn hablaba de las revoluciones científicas como un surgimiento de paradigmas del conocimiento. Ahora bien, antes de entrar propiamente a explicar el método experimental,
vamos a profundizar en lo que Karl Popper, como neopositivista y fundador del método experimental, obviamente, propone como principios axiomáticos para el avance del conocimiento científico. Esto es muy importante porque cuando uno quiere desarrollar una investigación, tendría que cumplir estas condiciones para asegurarse de que el progreso del conocimiento científico avance. Por ejemplo, la primera condición que Karl Popper pone es que todo conocimiento científico se encuentra en la medida en la que nuevas teorías, ojo, puedan refutar y mejorar las teorías que antes eran válidas. Como decía Newton, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Es decir, comenzar con una investigación que es bastante trillada y que anteriores investigaciones han profundizado y han logrado resolver las hipótesis que uno desea volver a investigar, según Karl Popper y según los neopositivistas, es estancar el conocimiento científico. Lo que tenemos que hacer para que avance es mejorar o refutar las teorías que hasta este momento no habían sido refutadas o mejoradas. Otra de las condiciones es el número 2, como dice la diapositiva. Las ciencias solo son verdaderas o falsas en relación con la problemática planteada con anticipación a su uso. Es decir, para que uno investigue algo, Karl Popper está poniendo como punto de referencia principal la problemática. Y yo agregaría, y esto es una opinión personal, una problemática de tu comunidad cercana, ¿no? Para tener también un sentido de practicidad, ¿no? Algo que realmente ayude, algo concreto, cercano, como es tu comunidad, ¿no? Pero bueno, la condición número 3 que pone Karl Popper es: las teorías deben ser comparadas con otras teorías alternativas. Una teoría que no es más amplia o ambiciosa que la de sus predecesores no será aceptada por mucho que se ajuste a los hechos ya conocidos. El éxito está en que expliquen las soluciones de problemas que hasta el momento no se han explicado. Así, la historia de la ciencia implica un cierto progreso. Es lo mismo que la condición número 1, ¿no? Dado que la ciencia, en su condición número 4, es una solventadora de problemas, no existe un método científico único a utilizar, sino que cada teoría se ajustará al problema que requiera resolver. Es la desmitificación que hicimos en la diapositiva número 2. No existe un método científico uno. Nosotros tenemos que ajustarlos, la metodología, para intentar resolver un problema, pero tiene que ser un problema novedoso, o por lo menos intentar ampliar la resolución de ese problema para que el conocimiento científico avance. Entremos ahora a lo que aprendimos con el material respecto al método de las ciencias experimentales. Para que un método sea considerado experimental, tiene que reunir 8 etapas o 8 condiciones. Las estoy resumiendo aquí. Primero tenemos que hacer un planteamiento de problema. Después tenemos que formular alguna hipótesis que intente explicar el fenómeno o la conducta para resolver el problema. Tercero, hay que seleccionar participantes. Según el material, debería de haber un grupo de control y un grupo experimental. El grupo experimental es al que es número 4. Se les va a aplicar variables independientes y dependientes. Número 5. Después de aplicarles variables independientes a uno solo de los grupos, al grupo de control, generalmente no se le modifica ni se le agrega ninguna variable y sirve nada más como punto de referencia para refutar que al aplicar variables independientes de grupo experimental realmente eso sea lo que causó alguna conducta. Bueno, pues ya que se le aplicaron esas variables, se analizan los resultados estadísticamente. En las investigaciones experimentales se utiliza la estadística. Es obvio que las investigaciones experimentales quieren forzar
la metodología de las ciencias exactas para tener un criterio más sólido de validez. Como sexta etapa estará la generalización respecto a los resultados. La séptima son las predicciones, es decir, que si vuelves a llevar a cabo la misma investigación experimental pero ahora con otros grupos de control, los resultados van a ser los mismos. Y la última pues es la publicación de tus resultados a la comunidad académica en general. A manera de conclusión, personalmente, francamente, difiero con lo que el autor menciona respecto a que el método experimental es el de mayor validez y el método más aceptado en la comunidad académica, ¿no? Yo creo que, por poner un ejemplo, ¿no? Al final del material el autor habla respecto a una investigación que hace un terapeuta en la clínica. Reúne 5 pacientes que solamente va a tratarlos con una acción verbal, o sea, tipo diván psicoanalítico, y otros 5 pacientes que provienen de algún trastorno, no dicen qué trastorno, la verdad, bueno, que los está tratando con terapia conductista, por ejemplo, y les pone tareas para modificar específicamente ciertas conductas, ¿no? Como variable independiente, pues están la forma en la que lleva a cabo la terapia, ¿no? Ya sea verbalizada o ya sea conductista, imponiendo ciertas tareas para modificar la conducta. Y como variable dependiente pone el número, más bien el tiempo que va a tardar en darlos de alta. Si el tiempo es menor, sugiere el autor que la metodología de tal terapia es mejor, ¿no? Al final llega a la conclusión de que la metodología conductista, en donde el terapeuta influye directamente en la modificación de la conducta poniéndole ciertas dinámicas o tareas, ¿no? Es mejor porque tarda menos tiempo en darlo de alta, ¿no? Pues bueno, creo que el sesgo de esa investigación y de otras investigaciones que hasta este momento he leído, ¿no? Estriba en el hecho de querer reducir las causas de alguna conducta en un número reducido de variables. Y entre menor sean las variables que intenten explicar esas conductas, mayor para mí sería el sesgo de la investigación. Poniendo un ejemplo, en el DSM-4, en su prólogo, el autor dice literalmente que un trastorno es sinónimo a un síndrome. Es decir, una enfermedad mental, ¿no? Puede tener como un síndrome una ramificación de causas indeterminadas. Pues bien, yo lo generalizo a la conducta del ser humano, ¿no? Del sujeto, como ente subjetivo, ¿no? Nosotros no podemos reducir las causas de ciertas conductas a un número limitado de variables en este caso, ¿no? El ser humano como ente subjetivo tiene tantas causas para llevar a cabo una conducta como uno no podría imaginar, ¿no?